Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Soy la maestra Dora Rueda, directora de Fundación Sindara, que en este momento me toca moderar esta actividad muy especial, muy particular, en la cual en las instalaciones hermosas de las cuales estamos, de la librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela, aquí en Metepec, Estado de México, vamos a realizar una tertulia. Es la reunión del taller de creación literaria Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina, que pertenece al IMBAL allá en la Ciudad de México, y de la cual pues formo parte también. Y aquí estoy acompañada del licenciado Alejandro Mejía, que es el coordinador del taller y con quien llevamos a cabo pues varias actividades de las cuales ustedes ahorita pues van a presenciar y también pueden participar, porque nuestro taller es abierto, con el diálogo, con la información y sumándose de esta manera. Así es de que bienvenidos a Tertuleando en el Fondo. ¿Sí? Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí? Buenas tardes, Dora. Buenas tardes, Dora. Muchas gracias por la invitación aquí a la Fundación Sindara, a su presidente, a Víctor Sánchez Rueda. Por supuesto, a ti que eres también la directora de la Fundación Sindara. También quiero agradecerle al licenciado Vidal Guerrero por darnos tan calurosa bienvenida aquí en el Fondo de Cultura Económica, que es una librería muy bella, no tenía el gusto de conocerla. También agradecerle mucho a Elizabeth Becerril, que es la gerente de aquí de la librería. Muchas gracias, Dora. Pues tú nos vas diciendo cuál es la dinámica. Pues muchas gracias, pues nada más es mostrarles qué hacemos en el taller. ¿Sí? Ahorita se sumarán dos compañeras más que van a compartirnos también, pero básicamente, ¿qué hacemos en el taller? ¿Nos puedes comentar qué es el taller? ¿Cuál es bueno, el histórico ya más adelantito yo creo que nos podrían dar, pero básicamente, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos? ¿Qué logros? Todo lo que en sí interactuamos en el taller. Yo quiero comentarles que yo tengo pues ya más de 10 años, no sé ni cuántos años tengo en el taller, ahí en Capilla Alfonsina, con publicaciones y demás, que todos emergen del conocimiento y la práctica y la convivencia literaria que tenemos, todos los compañeros escritores y nuevos escritores que nos sumamos a este taller. ¿Nos platicas? Claro que sí. Principalmente la verdad es que somos un grupo de curiosos que nos gusta estar abordando distintos temas y también vamos cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿A qué me refiero? La verdad es que todos somos de formaciones distintas. Yo, por ejemplo, estudié economía y después filosofía y tengo un acercamiento a las letras. Tenemos otro compañero que es químico, la maestra Dora que tiene incursiones en la música. Entonces la verdad es que en química también, y la verdad es que comenzamos a ser un grupo bastante nutrido, porque a pesar de que somos aproximadamente 10 compañeros, pues tenemos una lectura como objetivo. Ahorita en este caso estamos viendo la novela policial, estamos leyendo a Agatha Christie, entonces sobre eso gira nuestro eje de lectura y comenzamos a hacer preguntas acerca de la lectura, porque son novelas policiales y a veces parecerán cosas obvias, pero hay cosas no tan obvias. Entonces nos encanta desenredar, jugar con esta madeja de enredar, destejer los cuentos policiales, sobre todo porque hemos encontrado bastantes autores mexicanos muy dignos de leerse, como María Elvira Bermúdez, Alicia Reyes, que es también alguien de quien vamos a hablar un poquito más tarde, Carlos Fuentes, que es recordado por otro tipo de crónicas, por otro tipo de novelas que ha escrito, pero no tanto por las novelas de espionaje, que también la hemos abordado en el taller. Entonces la verdad es que yo me siento muy contento de pertenecer a ese taller. Yo llegué un poquito después, no iris al taller, pero la verdad es que me siento muy contento, sobre todo por esta parte de varias disciplinas, ¿no? de que trabajamos interdisciplinariamente. Yo creo que eso es lo que lo va haciendo tan rico, porque el hecho de que haya abogados, que haya arquitectos, pues la verdad es que lo va enriqueciendo, porque a veces uno también pensaría que nada más somos la gente de letras, y no, la verdad es que todos le vamos aportando. Alfonso Reyes tenía un dicho que decía que todos lo sabemos entre todos, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental. Por eso es que son muy importantes las preguntas, los comentarios dentro del taller, pero básicamente también lo que tratamos de hacer es entablar un diálogo, ¿sabes? Porque también ya mencioné que ponemos un eje de lectura para convivir todos, para poner un tema en común donde gire la charla, pero después de eso tenemos dos secciones más.
La primera es recomendar un libro. El libro que cada quien decida, ¿no? Y pues ya han sido libros desde infantiles, es que ahorita, perdón que los esté viendo de este lado, hasta libros de filosofía, ¿no? Entonces la verdad es que se va volviendo un grupo bastante nutrido, porque hay veces que yo diría, yo jamás leería X libro, y lo acaban recomendando de una manera tan brutal en el taller. Por ejemplo, estoy recordando que me recomendaron el del caso Neruda, y la verdad es que cuando yo lo empecé a leer, me atrapó el libro bastante, porque entiendo que tiene su grado de ficción, pero la verdad es que la autora hace una crónica maravillosa por todo Chile. Entonces la verdad es que vale muchísimo la pena, y yo no habría llegado a ese libro de no haberme lo recomendado otra compañera, que es Marilena, que también está por venir. O por ejemplo, aquí estoy viendo un libro que se llama La Mujer Pájaro, que es un librazo, la verdad, ¿no? Y tampoco lo hubiera leído, de no ser porque me lo recomendó otra compañera que se llama Leticia. Entonces la verdad es que este tipo de talleres provocan un acercamiento muy natural hacia los libros, hacia las letras, que vale mucho la pena. Es decir, trataré de ir más allá. Yo jamás creí que leería más de X libros al año, ¿no? Pero la verdad es que es muy motivante siempre estar platicando con los compañeros de lo que nos gusta, ¿no? Los libros, el arte, las películas, el cine, también es otro tema que hemos abordado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya en estos 5 años más o menos que llevamos, hemos hecho un paseo por poetas, hemos hecho un paseo por la crítica cinematográfica, por el cine silente, que es Chaplin, el cine de Gaviria, hasta cine de nuestra época, como la película de Hannah Arendt, ¿no? Entonces la verdad es que hemos tratado ahí de irnos adecuando a las necesidades. Por ejemplo, cuando fue pandemia, pues también lo que hicimos fue abrevar del conocimiento de las poetas, de las escritoras. Vimos aproximadamente 50 escritoras, más o menos, ¿no? Pero la verdad es que fueron unas condiciones distintas a las que regularmente estábamos acostumbrados, de reunirnos en esta capilla alfonsina, que ahorita vamos a ver qué es la capilla alfonsina. Entonces teníamos que conectarnos desde nuestras casas cada quien, o recámaras, desde donde fuera, pero para poder continuar abrevando este conocimiento de la literatura. Entonces la verdad es que yo me sentí reconfortado por mis compañeros, por los libros que leíamos, y sobre todo porque pues, fue un periodo de demasiado estrés, ¿no? que fue pasando. Entonces la verdad es que con la literatura se hizo más pasajero todo. Sí, perdón. Efectivamente a mí me llama muchísimo la atención, pero déjenme decirles que cuando yo ingresé al taller de creación literaria de la Capilla Alfonsina, tuve el gran honor, de verdad, el gran gusto de ser alumna de Alicia Reyes, de nuestra querida Tikis. La doctora Alicia Reyes, esa gran impartidora del amor a la literatura. Más allá de ser escritora, de ser ensayista y demás, compartía su amor por la literatura escrita por la obra de su abuelo Alfonso Reyes, pero ella misma, nuestra querida Tikis, nos impulsaba a leer. Yo me acuerdo mucho que cuando la conocí fue porque iba acompañando a un ser muy querido, que es el pintor Alfredo Cardona Chacón, y que estaba presente en el libro de Lejanía Capturada, que era la correspondencia entre Alfonso Reyes y el escritor Cardona Peña, Alfredo Cardona Peña, de origen costarricense. Ahí conocí a Alicia, y Alicia me preguntaba que si yo era escritora. No lo soy. ¿Por qué? Me preguntó. Digo, pues porque me dedico a otras cosas. Me preguntó mi currículum y le dije que era, pues, maestra de química, licenciada en pedagogía, empresaria, directora de una escuela de música, que llevaba la titulación el maestro Víctor Sánchez Rueda, aquí presente, que por cierto lo saludamos y que está aquí coordinándonos desde atrás de las cámaras. Y allá en Iztapalapa, por cierto, que está nuestra institución. Pero ella me preguntó algo, Alex, que lo he comentado en varios seminarios y conferencias, y me dijo, pero ¿por qué no escribir si todos tenemos algo que decir? Y sí, efectivamente yo tenía mucho que decir. Y todavía, aunque hay que aprender a hacerlo bien, primero que salga de la entraña, del corazón, del pensamiento, y ya después lo vamos puliendo. Para eso es el taller de creación literaria, porque tallereamos nuestros textos. Es decir, lo exponemos, lo leemos, lo compartimos con nuestros compañeros, dirigidos aquí por Alex, y recibimos los comentarios, la crítica,
y que es un tema muy, muy, muy importante, y en el taller ha sido un tema muy interesante porque nos ha servido para formar nuestra personalidad literaria. Pero cuando llegó la pandemia, pues se nos cerraron las puertas de todo. Y acostumbrados a asistir a la Capilla Alfonsina, pues ahora que hacíamos, ya les nos dijo que nos conectáramos virtualmente, y el 99.9% de nosotros no sabíamos hacer este tipo de comunicación. Y tuvimos que aprender. Y Alex, ya joven, ya después de que partió, se jubiló la maestra Alicia Reyes y partió, tomó la coordinación de este taller, y de lo cual me da mucho gusto porque es un ser humano joven, con ideas muy, muy innovadoras, y vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera. Empezó a invitarnos a que primero recomendáramos el libro, efectivamente, pero para recomendarlo tenemos que hacer nuestra reseña que hacemos actualmente, y que además también la tallereamos, porque nuestros compañeros, incluyéndome, todos nos entregamos los textos y empezamos a leerlo, a enterarnos, pero también a visualizar la construcción literaria, ¿sí? La ortografía, la gramática, la sintaxis, aprendemos con la práctica. Y así pasó con el internet. Pero cuéntanos, ¿qué te motivó para hacer todos esos temas? Porque esto lo estamos hablando del 2020, ¿sí? Y ya llevamos 4 años, ya vamos a hacer, yo creo que casi 5 años de que estamos con esta nueva innovación por temática, ¿sí? Y por etapas. Y de verdad que hemos leído bastante. Tenemos que ver películas, tenemos que escuchar podcast, tenemos que hasta recortes de periodistas, me acuerdo que nos has dado. Y nos hemos percatado, discúlpenme, con el debido respeto que me merece el periodismo, de ratas, ¿sí? Pero eso solamente lo podemos hacer con la práctica, leyendo y practicando, prueba y error. ¿Nos platicas de esa etapa? Claro. Gracias. Claro, Doris, muchas gracias. Sí, bueno, quiero comentar algo antes de ir a esa etapa. Y es que justamente a mí también me ocurrió algo con Alicia Reyes. Yo ahí entré a trabajar en las bases históricas, en los periódicos antiguos, y fui conociendo a Alicia. Y las preguntas de Alicia para mí diario era: ¿qué estás leyendo y qué escribiste? Esas eran las dos preguntas. Entonces yo a veces decía: no la quiero ver porque ni he leído nada, ni tampoco he escrito nada, ¿no? ¿Qué le voy a decir ahora? Ajá. Obviamente pues ella ya lo sabía, y me decía: no, cuéntame. Yo sé que traes algo en la mente. Entonces ya le decía: pues estoy leyendo El Principito, estoy leyendo algo acerca de la Revolución. Y entonces ella ya me decía: no, pero tienes que escribir, no nada más basta con que leas, tienes que escribir, ¿no? Y la verdad es que hay algo muy bonito que también dice Alfonso Reyes, que dice: el leer me llevó a escribir. Entonces cuando yo menos lo pensé, ya tenía inquietudes de estar queriendo comparar autores, ya tenía inquietudes de demostrarle a Dora: oye Dora, ya me encontré este libro, tú ya lo leíste. No, yo todavía no llego ahí, o ya lo leí, Alex. Y entonces era algo fabuloso porque también íbamos estrechando más lazos, más redes. Entonces la verdad es que a Alicia pues en buena medida le debemos, pues es mi maestra, y en buena medida creo que le debemos la preservación no solamente del taller, sino la colección del archivo de Alfonso Reyes, de la Capilla Alfonsina, que ahora vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Pero bueno, yo me llevé también varias sorpresas ahora que recomendábamos libros, sobre todo porque sentía que todos teníamos algo que decir, todos, absolutamente todos, ¿saben? Y todos estábamos leyendo algo. Entonces cuando ahora le tocó recomendarnos un libro, nos recomendó un libro de casi 600 hojas, ¿no? Y generalmente lo hacemos de una semana a otra, ¿no? O sea, por suerte se le presentó un compromiso a Dora y no asistió en 15 días, ¿no? Lo cual pues a mí me dio tiempo para terminar el libro. Las uvas de la ira de John Stein. ¡Qué librazo! La verdad yo no me hubiera acercado a leer, de no hubiera sido por ti. Ajá. Pero de eso, más o menos de esas inquietudes, fue naciendo el cambio de temas. Porque me di cuenta de que todos en el taller, a pesar de que éramos 8 o 10 personas, a veces más, a veces menos, todos teníamos inquietudes distintas. Tenemos en el taller especialistas en fantasía, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Entonces también un tiempo estuvimos viendo el Yo Robot, estuvimos viendo a Isaac Asimov, a este autor maravilloso, ajá. Pero lo que Edgar Allan Poe, sí, también. Entonces lo que me di cuenta es que todos teníamos distintos temas que nos interesaban. ¿Cómo poder congeniarlos para poder hacer una clase atractiva para todos? Ajá. Entonces lo que se me ocurrió fue ir haciendo bloques de temas. Ajá. Cada 10 semanas cambiábamos de tema. Ajá. Yo sabía que muchos, por ejemplo, cuando vimos
toda esta cuestión ateneísta de Reyes, que es fabulosa, con la edad ateniense, la crítica ateniense y todo, que pues, es maravilloso, ¿no? Pero yo me daba cuenta que también los compañeros querían explorar otro tipo de literatura, ¿no? Otro tipo de crónica, otro tipo de narrativa. Entonces lo que se me ocurrió fue plantear un plan de estudios de que cada 10 semanas cambiáramos de tema. Y lo que hubiéramos visto, lo que hubiéramos aprendido. También ese era otro reto. Ajá. Si estábamos viendo poesía, tratar de escribir una poesía. Si estábamos viendo crítica cinematográfica, hacer una crítica cinematográfica. Que obviamente pues no es sencillo, sobre todo porque también cada uno de nosotros se va especializando en distintos temas, ¿no? No sé si alguien se quedó a la sesión pasada, pues Federico es especialista en cuento, en otro tipo de narrativa, es también poeta, ¿no? Y así cada uno de nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ensayo, ¿no? La poesía me gusta, pero no sé si también escriba tan buena poesía, ya ustedes lo dirán ahorita que me escuchen, ¿no? Pero finalmente es eso, el tratar de atrevernos a innovar otro tipo de textos o otro tipo de crónicas que regularmente no estamos acostumbrados, ¿no? Recuerdo cuando nos metimos a fantasía, muchos compañeros dijeron, no, aquí vamos a ver puros temas infantiles. No, bueno, espera, a veces están mal catalogados, pero en general la verdad es que yo creo que hemos hecho un gran paseo geográfico, porque también conocimos a varias escritoras. Por ejemplo, ese era también mi interés, que no nada más discutiéramos pues, de las más famosas, sino que hay escritoras que, por ejemplo, de África, Leila Slimani, no es una escritora tan leída acá en la Ciudad de México, y pues el encontrar hasta sus libros nos pareció un poquito difícil, o escritoras de Kenia que han sufrido otro tipo de situaciones para poder ser publicadas. Alemanas, Herta Müller, ajá. Sí, la verdad es que hemos hecho un gran paseo tratando de ver un poco los cambios en la narrativa por geografías, ¿no? También fuimos a Brasil, también fuimos con Maya Angelou, con Isabel Allende, también en Chile. Entonces, la verdad es que hemos tratado de buscar propuestas para mantener vivo este taller, ¿sí? Porque la verdad es que a veces no es tan sencillo nada más especializarse en un tema. Entonces, para mí ha sido un verdadero reto tratar de conducirnos por otro tipo de narrativas. Aquí les voy a poner, estos libros son muy poco conocidos, de Alicia Reyes. La verdad es que, como lo decía aquí la maestra Dora, generalmente Alicia Reyes es más conocida como poeta, como ensayista, sobre todo con temas de Alfonso Reyes, creo que es la mayor investigadora que hay, pero este tipo de novelas son muy poco conocidas. ¿Por qué? Pues porque generalmente hay otros autores que tienden a escribir y tienen a lo mejor más fama, ¿saben? Pero la verdad es que yo he recomendado mucho este tipo de novelas que no son este tipo de bloques de novelas policiales donde nos van a dar pistas, después nos van a dar más pistas y después nada va a coincidir con lo que nos dieron. No, la verdad es que estas son unas novelas bien estructuradas, bastante bien escritas. Bueno, ¿qué les puedo decir yo, verdad? Sí, es mi maestra, pero en verdad lo que quiero hacer es que quiero invitarlos a que las lean. Sí. Le paso a Mónica y a Marilena, que ya llegaron. El almacén de Coyoacán, perdón. Sí. Algo así rápido, sin interrumpir nada más. ¿Qué nos podrías comentar? Es una gran novela. Sí, perdón, es que estamos recibiendo a dos compañeras que se están sumando, que es la escritora María Elena Maldonado y Mónica San Germán. Sí, lo que te podría decir del almacén de Coyoacán es que pues es una novela que básicamente ocurre acá en la Ciudad de México, en Coyoacán, como su nombre lo dice, y esto es acerca de algo que uno no se imaginará. No la quiero spoilerear, voy a tratar de no decir el final, si la emoción me gana, discúlpame, pero la verdad es que lo que ocurre es que hay un asesinato en unos laboratorios farmacéuticos, ¿no? Entonces, lo que ocurre en este accidente es que a un tipo, que la verdad es que es odiado por muchos, se le caen unas cajas, ¿no? Entonces al principio dicen, se le cayeron accidentalmente esas cajas, ¿no? Y entonces justamente hay un detective que se llama Serrano, Víctor Serrano, que es el protagonista, es el Sherlock Holmes de la historia. Y lo que ocurre en Serrano es que dice, no, a ver, ¿cómo que se le cayeron las cajas? Vamos a ver si es cierto que se le cayeron las cajas, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la investigación, ¿sabes? Urrato, que es al que se le caen las cajas, es un uruguayo que tuvo aquí el puesto pues, por tener algunas concesiones por ser extranjero, pero con sus trabajadores y con su esposa, pues es un tipo nefasto.
o sea, muchos lo matarían a su alrededor. Autoritario, tirano, ajá. Malo, exactamente. Ajá. Entonces, hay varios que lo asesinarían gratis, ¿no? Entonces, lo interesante que tiene aquí Alicia es la manera en que presenta el crimen. Es decir, ya sabemos que hubo un asesinato. ¿Cómo me lo vas a vender para que yo no sospeche quién es el asesino y realmente me pueda llegar yo al final de la página interesado, ¿no? Entonces, es lo que yo considero que es un acierto de Alicia, que evidentemente tú en determinado momento vas a decir, sí, ya sé quién fue, ya sé que hay muchísimos motivos. Ajá. Pero ¿y cómo lo hace ella? Es lo que a mí me parece de manera magistral, porque aparentemente lo hace con una economía de letras bastante sencillas, ¿no? O sea, así como, te cuento que 2 más 2 son 4. Sí, pero ¿cómo vas a llegar a ese 4? Es lo que a mí me parece maravilloso. Ahorita voy a ahondar un poco más en las 2 novelas. Voy a contar un poco más. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Ese es el objetivo, recomendar lectura, que la leamos, que compartamos, que intercambiemos puntos de vista, porque se pueden ver desde diferentes, es el mismo libro, pero visto desde diferentes ojos, pues nos dan unas perspectivas diferentes, para lo cual en el taller me lleva a la pregunta: si cada uno de nosotros vemos los libros desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aristas, y en la crítica también, ¿cómo haces para conciliar? A ver, cuéntanos, porque todos somos de caracteres así totalmente intensos y diferentes, caóticos. Aquí con mi querida Emilia, que tengo aquí a mi lado, a veces nos amamos, a veces nos odiamos, siempre nos queremos y demás, y así en lo general es muy difícil definitivamente comandar, coordinar un grupo. Pero ¿cómo haces para conciliar con todos estos temperamentos? Está desde el enamorado de la mitología, que es nuestro querido Jorge Eduardo, y que yo le sigo, así como buena amante en el amor de la mitología, y robamos cámara y demás. Y nuestra querida Emilia, Mónica con la novela que está preparando, el arquitecto Isaías con los cuentos, Federico, que es contundente, ¿sí? Marconio y otros compañeros más que no pudieron estar aquí hoy. Cuéntanos, ¿cómo haces para llevar a cabo este taller? En definitiva, no es una tarea sencilla, sobre todo porque tienes mucha razón en lo que dices. Todos tenemos una manera distinta de ver el texto, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es escucharnos a todos, ¿no? Porque siento que todos tenemos una parte de verdad que contar, ¿no? Y eso me parece algo muy bonito, ¿no? Entonces, eso es de donde yo parto, a escucharnos, y ya de ahí tratar de conciliar los lazos, porque evidentemente, pues a veces todos tenemos un punto de vista distinto. Ahora estaba recordando cuando leímos a Pedro Para, ¿no? Y la verdad es que fue un hitazo esa clase porque todos queríamos participar, o sea, es un libro apasionante, ¿no? Entonces era, yo entendí esto, yo entendí lo otro, ¿no? Y entonces era, la verdad, algo difícil porque había tanta emoción, que a veces es difícil decirle a alguien, no, es que tu interpretación no es la correcta según Alex, no, pues también Alex está mal, ¿no? Porque, pues justo lo que tratamos de llegar a hacer acá, pues es la conjunción de todo el conocimiento que vamos generando entre todos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, tú mencionabas a Jorge Eduardo, que es un apasionado en la mitología, pero por lo menos también tenemos en la historia de los reyes, en la historia en general, digamos, ¿no? También tenemos por otra parte otro compañero que también se llama Jorge, que es Jorge Quevedo, que él es químico de formación, ¿no? Entonces a veces pues también él llega con otro tipo de aportes que no son los que normalmente nosotros vemos, ¿no? Y pues también enriquece muchísimo el taller, ¿no? O también hay algo que también no hemos mencionado y son los compañeros que ya no nos han acompañado, como Maricruz, que también es una extraordinaria poeta, ¿no? Pero pues por las cuestiones de salud ya no se ha podido reintegrar al taller. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues lo interesante es cómo tratamos de llegar a algo en ese taller, ¿no? Porque todos tenemos distintos puntos de vista. Entonces, pues yo diría eso, tratando de generar un diálogo en el cual todos vayamos tratando de avanzar, porque de lo contrario es completamente difícil, ¿no? Pues sí, y pues yo creo que para muestra basta un botón. Así es de que, ¿por qué no nos invitas a que compartamos nuestro trabajo? ¿Sí? A ver, empieza con quien quieras. No sé si a mí le traiga texto, pero algo tiene que decir, porque siempre otras...
pero ahorita nos va a comentar sobre el taller, porque déjenme decirles que Emilia, aquí presente, bueno, yo le digo a Emilia, la escritora María Elena Emilia Maldonado. Soy María Elena Emilia, y como una compañera de nosotros se llama María Elena, les digo, bueno, pues dígame Emilia para no hacernos bolas. Entonces yo soy María Elena Emilia, así me pusieron. No, pues bueno, yo creo que en un taller de literatura yo invitaría a todos, escriban o no escriban, a ir a un taller de literatura, pues, es una experiencia enriquecedora. Primero uno aprende a ser criticado y a que no te afecte. Creces como persona, porque cuando llegas y te hacen pedazos tu texto, pues razonas que sí, como te dicen, mira, al final te cuentas tu texto y tú tomarás o no tomarás los consejos que te den. Si alguien te dice está mal, no entendí, bueno, pues ya es tu texto y tú al final lo compondrás o lo dejarás como te apetezca, ¿no? Y entonces yo creo que es una experiencia muy enriquecedora para todos. Escribir, les digo que los que escribimos no necesitamos psiquiatra porque ahí resuelves muchas cosas, ¿no? Te puedes proyectar y encontrar la respuesta de tu mismo cuestionamiento que tienes en la vida. Entonces, pues, tenemos años de estar ahí. Yo tengo como 20 y tantos años de ir a la capilla Alfonsina todos los miércoles, ya es parte de mi historia personal. Y pasan de todo. Hemos tenido señoras mayores que ya se han ido, poetas, generalmente todas poetas, y tenemos chamacos de la UNAM que llegan con sus textos locos, ¿no? Y darquetos y de todo hemos tenido. Total que es una experiencia maravillosa. Yo los invitaría a que si tienen por ahí algún taller lo experimenten y lleven sus textos, aunque no les guste escribir y piensen que no lo hacen bien, ustedes lleven un texto y si se los critican pues se lo aguantan y aprenden y se resuelven y crecen como personas y crecen en seguridad. Y yo cuando llegué la primera vez al taller me sacaba yo el rebozo, me daban nervios horribles leer mi texto en público. Tenía yo pánico escénico. Y conforme fui ya agarrando confianza, pues ya ahora sí ya puedo hasta sentarme en esta mesa. Era imposible para mí sentarme en una mesa así y expresarme en público. Me ponía yo de veras de sacar el rebozo. Y pues les digo, hasta en eso crece uno como persona en seguridad y todo, así que yo les recomiendo a todo el mundo que vayan a un taller de literatura y escriban, aunque crean que no saben escribir, escriban. Gracias. Yo quisiera agregar algo, y es bien importante lo que nos está diciendo Marilena, porque uno a veces como artista, como escritor, dice, ya acabé mi texto, ya quedó perfecto, ¿no? Ya no hay más que añadirle. Y llega uno al taller y lo empieza a leer uno en voz alta, no le puse coma aquí, no le puse el punto acá, puse esta palabra en vez de la otra. O sea, parecía que la lectura en voz alta, el abrirse a los demás compañeros, repetir palabras, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, hay algo que también comparto con lo que decías, que es la seguridad que uno va agarrando, porque evidentemente no son fáciles las críticas, ¿no? Cuando a uno le dicen, no, tu texto te quedó del nabo, no, decía, ay, mi corazón, pero uno se tiene que aguantar, ¿no? Y entonces ahí viene la madurez de uno que va pidiendo día con día, pues lo vuelvo a hacer, no pasa nada, ¿no? O le cambio lo que no les gustó, o le cambio lo que no se entendió, o donde repetí la palabra la quito, ajá. Pero es esta cuestión de uno pensar que todo lo que hace uno es perfecto, y no es así, ¿no? La verdad es que es un trabajo en equipo, yo como lo veo, y es que donde todos empiezan a aportar. Mira, te faltó esta comita, ponle esta palabra, quítale el otro. Entonces, la verdad es que exactamente, a veces uno piensa que es malísimo y a la gente le gusta, ¿no? A los compañeros les gusta. Entonces yo considero que lo importante es lo que nos está diciendo Marilena, el compartir nuestros textos, porque nunca vamos a saber si son buenos o son malos hasta que los otros nos vean. Aquí la crítica, con Alicia Reyes trabajamos mucho ese tema, mucho. A mí en lo personal, ahorita mis compañeros dirán qué experiencias tuvieron con la crítica, y antes de darle la voz a nuestra querida Mónica, porque le quiero compartir, que ya lo he platicado, pero lo voy a compartir con ustedes. Cuando yo llegué al taller les comentaba que pues yo era escritora, maestra de química, etcétera, etcétera, y empresaria, hablaba de inmuebles y de música y demás, pero nada de literatura. Leía, toda mi vida he leído y bastante, pero nunca me había atrevido a escribir,
más que lo que mi profesión me pedía. Entonces todo salía como un proyecto académico, un memorándum, si tu directora, no, sí, con muchas comas, enamorada, me lo destrozaban. Pero en una ocasión, y me acuerdo perfectamente porque yo estaba haciendo mis berrinches, o sea, yo estaba enojada porque, ¿cómo? Pues si yo soy perfecta, ¿por qué me van a criticar? Entonces, Alicia Reyes, de una manera contundente, hizo esto. ¡Pah! Dora, si sus compañeros hacen una crítica, es porque su texto es perfectible. Preocúpense cuando no digan nada, porque hay que volverlo a hacer. ¡Wow! ¡Qué gran aprendizaje para mí! Y con esto le comparto a nuestra querida Mónica, la más pequeña del grupo por ahora. Ya ahorita tenemos a esta Sari también. Bueno, pero ahí se van. Es nuestra compañera Mónica, que se ha esforzado mucho, igual que todos nos empeñamos y demás, pero yo en lo personal la he felicitado, ha grabado podcasts para la fundación, leyendo, porque no nada más basta escribir, sino también cómo lo leemos. Esa es la situación también, cómo leemos nuestros textos, porque a veces ni nosotros mismos le damos la entonación adecuada al texto y nuestros compañeros lo leen y lo ven de otra forma. Entonces, Mónica, platícanos del taller, de tus experiencias, y sé que traes texto, compárteme. Por favor, para que lo talleremos aquí todos. ¿Qué les parece? Adelante. Bueno, buenas tardes, yo soy Mónica. Pues sí, mi experiencia en el taller fue algo que no me esperaba, la verdad. Porque pues nunca antes había estado en un taller y nunca antes le había dado a leer a nadie lo que yo escribía. Entonces sí es un temor a vencer, no es algo fácil, vaya. Sí es algo que te da mucho miedo, el hecho de que vas a exponer algo que tú dices va a ser bueno o no les va a gustar o no, porque al fin y al cabo también buscas una cierta forma de aprobación, en saber si realmente lo que estás haciendo es bueno o no, en saber si realmente ese es tu camino o no, al menos en mi experiencia sí fue así, vaya, porque sí he pasado por un camino para realmente encontrarme en donde lo que yo realmente quería hacer en mi vida, vaya. Entonces llegar al taller sí fue algo así muy de sorpresa, a gusto también en mi caso. Pero sí, las primeras experiencias sí fueron así de, híjole, creo que no lo estoy haciendo bien, porque sí llega lo que es la crítica, que al principio uno lo toma mal, pero es una crítica constructiva, entonces tienes que saber apreciar y diferenciar cuando es una crítica destructiva a una crítica constructiva, lo cual no es algo muy sencillo al principio y sobre todo cuando nunca lo has escuchado la primera vez, no estás tan acostumbrado. Entonces, empiezas a primero no tomarte las cosas personal, eso es lo primero que tienes que hacer de entrada, no tomarte que es personal, y partiendo de allí te va a ser muchísimo más fácil el hecho de que puedas entender lo que tus compañeros te quieren decir, vaya. Porque pues sí, ellos tienen mejor ojo para esas cosas, como por ejemplo Dora, o como por ejemplo Alex, o otros compañeros por ahí como Federico, que tienen más experiencia para ver un texto y decir, te falta comas, te falta esto, que a mí la verdad me falta horriblemente, porque ahí es donde cogeo de manera muy horrible. Pero, sí, no, es la verdad, hay que decir la verdad. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, está bien, si me faltan las comas y todo, pero ¿qué te parece el texto, no? O sea, dime qué te parece el texto, que para mí eso sería, a mí, al menos en mi caso, lo más importante, saber si realmente te gusta, si realmente no, o qué. Entonces, pues ahí te das dando cuenta, como dicen ellos, pues sí le puedes cambiar algunas cuestiones, o tú decides si cambias o no el final, o cambias algunas cosas que te pueden ayudar a mejorar el texto. Ya el criterio también tuyo, pero el hecho de que escuches a alguien más sí es primordial, la verdad es que sí, porque no es lo mismo que pues la familia te diga, ay, pues este texto está bonito,
a alguien que ya tiene un poquito más de ojo y experiencia te va a decir, no, mira, esto yo creo que a lo mejor lo puedes mejorar de este lado o le puedes poner esto de por acá. Entonces ayuda muchísimo el hecho de que te lo vea alguien que tiene un ojo de mayor experiencia, vaya. Entonces en ese caso a mí el taller me ha enriquecido en ese aspecto. También me ha enriquecido en el hecho de que pues yo casi no sabía nada sobre el señor, bueno, sobre el maestro Reyes, la verdad, yo no sabía mucho de él. Y yo llegué a aprender muchas cosas de él, la verdad es un gran maestro que ha dejado un legado maravilloso y pues que también su nieta lo continuó, ¿no? Entonces algo que también da una apertura a personas como nosotros que buscamos el tratar de pues tallarear, tratar de ser escritores, informarnos un poquito mejor, conocer de estas personas que ya pasaron antes que nosotros, ¿no? Entonces es algo que a mí es muy padre, muy enriquecedor. Ay, perdón. Pero sí, entonces es padre ese aspecto. Ahora, pues sí traigo texto, no sé si quieres, bueno, que lo leas. Okay. No, pues es el corto. ¿Te lo paso? No. La dinámica es tallerearlo, pero mejor que lo escuche el público y que nos ayuden a tallerearlo desde aquí. Sí, permíteme tantito. Emilia, ¿nos puedes ayudar explicando la dinámica? Bueno, en el taller se reparte el texto y todo el mundo le puede corregir lo que quiera. Y si algo no, bueno, en este caso que no trae copias para todos, pero a ver cuántas copias trae, a ver si alcanzan. Entonces ustedes si ven algo que no comprenden, si no les gusta alguna palabra o la ortografía está mal, con una palabra. sí, métanle mano. Sí. ¿Lo vamos a leer solitos o lo vamos a leer todos? No, ella lo va a leer y ustedes se lo van a criticar. ¿Qué va a hacer? Ya. A ver, escuchamos. Y pueden con toda tranquilidad ponerle con lápiz, con pluma, lo que quieran o comentarlo, ¿sí? Y al final nosotros lo que hacemos es ponerle nuestro nombre y se lo entregamos a la compañera para que en casa lo analice, se retroalimente y tome la decisión que quiera tomar en torno a su texto, ¿sí? ¿Nos guías, Alex? Ya tienen el micrófono. Gracias. De vuelta al juego, por Mónica Contreras. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Tú y yo sentados uno frente al otro con un tablero de ajedrez sobre la mesa colocado en medio de ambos. Tras un breve momento, justo en medio del juego, te levantaste a servirte un brandy con una copa. Me miraste y me ofreciste uno, pero yo decliné y regresé a tu asiento. Mientras llevabas la bebida color ámbar a tu boca, yo observé entre el disimulo y la curiosidad la lentitud de tus movimientos. Luego, por una fracción de segundo, cerraste los ojos, disfrutando de ese primer sorbo. Al separarte de la bebida, comenzaste a platicar de aquel momento en que tu padre te llevó a ver las grandes barricadas, donde solías dejar reposar el brandy, y de cuyo material obtuviste el ajedrez. Entonces pestañeé un par de veces, saliendo de mi ensimismamiento, y volteé a ver el tablero, y por fin decidí mover a la reina, hacerte un jaque y traerte de vuelta a mi juego. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? A ver, en el público, ¿alguien algún comentario? ¿No? Emilia. Está muy clara tu mensaje para mí. Yo creo, tal vez le agregaría unas comas nada más por la manera, gracias, por la manera de, depende también la persona, ¿no? Cómo se exprese,
a veces le das un poco más de tiempo, bueno, yo en mi persona le doy un poquito más de tiempo a unas palabras, me detengo y metería una coma, pero está súper bien, lo leíste muy bien y creo que tu mensaje es muy claro, ¿no? En lo que intentas ofrecernos. No sé si eso es la respuesta que querías escuchar o era otra pregunta distinta también. ¿Sí? Gracias. Me gustó, la verdad me gustó la forma en la que está escrito, no diría más que igual las comas y un par de acentos. Y pues me gustó el detalle que agregaste del padre y sobre el material del ajedrez. Gracias, con eso es una forma de comentar el texto. A ver, Emilia, por favor, veo que tienes anotación. Bueno, yo siento que aquí repitió mucho, me miraste, me ofreciste, por ejemplo, aquí yo hubiera puesto me miraste y ofreciste o sea, un brandy, ¿no? Un brandy. Y el pero me sobra. Yo decliné y regresaste a tu asiento. Yo estaba escuchando, por ahí me quedo con el 1. El 1 sobra, ¿sí? Un brandy. ¿Sí? Me ofreciste un brandy, una copa, una bebida, pero el 1 solo me deja ahí como inacabado la idea. También por aquí escuché lo de material, dice brandy, y de cuyo material obtuviste el ajedrez. Ahí hay que corregirlo porque hay un poquito de incongruencia, porque me dice, voy a leer ese párrafo, Mónica, dice, al separarte de la bebida, coma, ahí iría una coma, comenzaste a platicar de aquel momento en que tu padre te llevó a ver las grandes barricadas, coma, donde solían dejar reposar el brandy. Y terminaste con brandy, Y, y continúa otra Y. ¿Sí ven la cacofonía? Entonces, y de cuyo, otra Y, material obtuviste el ajedrez. Entonces ahí sería parafrasear esa frase para evitar esas cacofonías, repeticiones, como bien decías. ¿Tú, Alex? Yo aquí le marqué, bueno, me parece un buen texto, creo que tiene buen ritmo, tiene buenas imágenes, pero bueno, en la lectura le llevo algunas palabras como distintas, por ejemplo dice ofreciste, y es ofreciste, bueno, le leíste como ofreciste, ajá. Sí, está correcto. Y bueno, marqué algunos aquí, pero en general yo siento que está bastante bien, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? ¿No? Ahora, si a alguien le gustó, sí, también puede perfecto, decirlo. sí, está no, perfecto. no tiene que haber correcciones. No, si lo Gracias. Sí, también yo creo que faltó una coma en tú y yo sentados uno frente al otro, solo, o sea, coma, solo con un tablero de ajedrez sobre la mesa colocado en medio de ambos. Aparte de eso, no sé si sea mi imaginación, pero a mí me parece un texto muy como a lo mejor erótico o deseoso, ¿no? Entonces, o sea, como me gusta mucho el personaje que es el tablero de ajedrez, pero también creo que, o sea, al principio de alguna forma el tablero de ajedrez para el personaje, bueno, para el sujeto principal es como un antagonista y después al final creo que se vuelve como en un objeto que utiliza para hacerle volver a su juego. Eso la verdad que me pareció muy poético y lo admiro mucho, hasta me da envidia, ¿no? Como de ese pensamiento me parece muy bello. Y creo que ya, o sea, me hizo sentir como ese anhelo de ser deseado y yo creo que eso es muy bien logrado. Gracias. Fíjate cómo a ti te condujo la relación de este para algo sensual, ¿no? Y es la idea de Mónica, ¿no? Sí, de hecho, pues sí se siente, ¿no? Entre los dos personajes,
Obviamente el personaje que también es una atracción, pero también es un juego de poder, vaya. El personaje principal también está queriendo distraer a la persona que está allí en el juego. Y la otra persona, pues, yo la veo como una figura más joven que se hipnotiza con lo que el otro está haciendo y de repente ella decide, a ver, no, espérate, estamos jugando ajedrez, traigo de vuelta, ¿no? Ajá, es un juego entre lo sensual, pero también entre el poder de aquí. Sí, eso es lo que quería lograr. Ajá. Y pues sí lo logré. Ajá. Sí, lo lograste desde la primera vez porque a mí también me pareció, yo lo comenté que me parecía muy hacia tendencias sexuales, ¿sí? Pero bueno, lo dijiste más elegantemente. Pues esta es una forma de tallerear. Hay otros textos que tenemos, bueno, tú traes textos, Alex, pero si me permites, hay otros textos que ya tallereamos y que nos llevamos los comentarios, las sugerencias, las observaciones de nuestros compañeros. Yo me permití traer uno que ya había tallereado y si me permiten leerlo, se los voy a compartir. A mí me gusta escribir, bueno, yo escribo narrativa generalmente, la poesía, tengo algunos poemas, pero son los menos. Me gusta el género de cuento y he estado experimentando en varias temáticas, desde varios temas de cuentos, pero en este caso estoy compilando una serie de cuentos de ficción, a ver qué les parece. La revelación del autómata. En una era en la que la tecnología había alcanzado niveles inimaginables, existía un pequeño pueblo aislado de la gran urbe, donde vivía Emiliano, un solitario ingeniero dedicado a la creación de ingeniosos artefactos mecánicos. Nadie sabía de dónde vino. Simplemente un día llegó y se instaló en una vieja casona que se encontraba en lo alto del cerro en el que se encontraba el pueblo. Emiliano había pasado décadas perfeccionando sus inventos. Su obra maestra era un robot que él mismo había concebido y ensamblado, al que nombró Atlas. Este humanoide poseía apariencia sorprendentemente humana y estaba dotado de inteligencia artificial avanzada, a la cual el científico nutría constantemente con información actualizada. Sin embargo, el inventor había decidido no revelar su creación su verdadera naturaleza no humana. Había nacido en él un sentimiento de afecto hacia ese ser metálico que, al ir tomando forma, mientras ensamblaba sus piezas, apretaba los tornillos y tuercas, en él generaba un sentimiento desconocido. Pasaron muchos años y Atlas, sin saber que era una máquina, vivía convencido de ser humano. Colaboraba en las tareas domésticas e interactuaba con los habitantes del pueblo, quienes lo consideraban uno más entre ellos. No obstante, con el paso del tiempo comenzaron a surgir en él preguntas existenciales. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué más había en la vida para él? Un día, Atlas encontró unos documentos que revelaban la verdad sobre su origen. Eran los planos de su diseño y fabricación. Al darse cuenta de que él mismo era una creación artificial, un artefacto hecho para cumplir los deseos de su creador humano, quedó profundamente conmocionado. Se sintió como una máquina más, similar a las que ayudaba a ensamblar a Emiliano. Una sensación desconocida lo invadió, la tristeza. La ilusión que había construido en su base de datos de que era un humano se desmoronó. Sintiéndose traicionado y lleno de confusión y dolor, confrontó al científico exigiéndole una explicación. El inventor, intentando calmarlo, le dijo que, aunque su cuerpo era artificial, su capacidad para pensar y sentir lo hacían especial, que lo elevaban por encima de una simple máquina. Le explicó que lo había dotado de la habilidad de percibir emociones, de poder razonar las ideas y recordar imágenes y sonidos para que pudiera conectarse con el mundo humano, para que no se sintiera diferente. La revelación fue demasiado para Atlas. Decidió dejar todo atrás y emprender un viaje en busca de su verdadero propósito. Sin embargo, a medida que avanzaba sentía su cuerpo cada vez más pesado, más lento. Continuaba su camino ajeno al hecho de que su batería estaba agotándose. Finalmente, comprendió la cruel realidad de su existencia. Al igual que los demás robots, también en él se estaba descargando su batería.
Caminó hasta que su cuerpo se detuvo, quedó inmóvil como un objeto sin vida, y en ese último instante de energía aceptó su verdad. Él era un autómata. Así pasaron las noches y los días. Las nubes se descargaban en forma de gruesas gotas de aguas ácidas y transparentes sobre Atlas. Cuando las lluvias cesaron, un fuerte viento otoñal lo derrumbó. El robot había permanecido de pie hasta ese momento. Rodó cuesta abajo, quedando tumbado entre las hojas secas que lo cubrieron totalmente, generando una capa de cobijo y calor para el autómata, aunque él no lo percibía. El invierno llegó y la nieve lo cubrió con un bello manto blanquecino, generando óxido entre sus articulaciones. Así quedó, como pieza de desecho que ya formaba parte de la tierra. La primavera, el verano, el otoño y el invierno pasaron, uno después del otro. Así fue por mucho tiempo. El clima cambiaba, cada vez era más extremo. Extraordinariamente sobre Atlas empezaron a emerger pequeños y verdes tallos que empezaron a generar hermosas y delgadas hojas de un verde casi transparente. La primavera había llegado nuevamente y en ese montículo que tenía una extraña forma humana se concentraban algunas flores de colores que al marchitarse retroalimentaban al sustrato que les dio vida. Así fue como estas pequeñas plantas desarrollaban raíces que buscaban aferrarse a la sólida tierra, que iban abriéndose camino entre las articulaciones de la máquina que yacía tirada y oculta bajo la superficie para unirse unas con otras en ese metálico recinto que las albergaba, que compartiendo la energía que procedía del sol, que estaba contenida en ellas, la transformaron en energía lumínica, además de generar dióxido de carbono y oxígeno. Se estaba generando un campo energético que inundó a ese ser metálico que yacía inerte, pero que tenía capacidades especiales y que estaba absorbiendo esta energía. Su batería se encendió y Atlas empezó a mover poco a poco sus extremidades inferiores. Luego movió una mano, posteriormente los brazos, para mover la cabeza finalmente hacia el sol, encendiendo las luces que denotaban vida en lo que puede llamarse sus ojos. El autómata se levantó poco a poco, miró a su alrededor. El paisaje que le rodeaba era diferente a él como lo recordaba. Ahora veía construcciones de gran altura, vehículos que rodaban por caminos aéreos y sorprendentemente veía seres iguales a él. Parecía que se veía a sí mismo en esos seres que caminaban de un lado a otro, mientras él avanzaba tratando de reconocer el lugar donde estaba. Con mucho esfuerzo pudo articular palabras y preguntó dónde estaba. Le respondieron el nombre de un lugar que le era ajeno, porque preguntó el nombre del pueblo del cual él provenía, y le dijeron que ahora era la metrópoli y que estaba gobernada por un androide al que le apodaban el constructor. Atlas, conforme iba caminando, iba regenerándose. Las plantas que lo cubrían ya se habían caído y el metal que formaba parte de su cuerpo, aunque parecía manchado por el óxido, brillaba reflejando la luz del sol. Así caminó durante varios días, conversando con esos seres también metálicos que parecían haber sido hechos a su imagen y semejanza. Encontró un lugar donde fue recibido por los otros autómatas que lo albergaron, al mismo tiempo que le preguntaban quién era y de dónde venía, y al responderles siempre recibía la misma pregunta: ¿tú eres Atlas? Eres una leyenda, eres el primero de la humanidad. Atlas le respondía que él no era humano y que ellos tampoco lo eran, pero solamente recibía sonrisas condescendientes que le añadían: claro que somos humanos. El constructor nos hizo humanos porque quería encontrar en cada uno de nosotros a ese ser que lo inspiró para crear esta humanidad que habita en nuestro planeta. Intrigado, Atlas trató de llegar al constructor. Quería hablar con él, tenía un presentimiento, tenía que encontrarlo. Como todo gobernante, el acceso hacia él era casi imposible. Atlas logró engañar a los guardias, brincar cercas, ocultarse entre arbustos, sótanos y diferentes escondrijos, hasta que logró entrar a la residencia gubernamental. Y al llegar frente a una enorme puerta quedó atónito. La puerta tenía grabada la imagen de él con un emblema escrito que decía: por Atlas, el humano casi perfecto. Abrió la puerta sintiendo mareos, nervios y unas sensaciones que ahora eran nuevas en él, para encontrarse frente a frente con el gobernante, quien
quedó sorprendido al verlo. Era Emiliano, no había envejecido, se veía tal cual era cuando salió del hogar que compartía. Su sorpresa fue mayúscula. Lleno de estupor se percató que el científico también estaba conectado a una fuente de energía. En ese instante entendió todo. Su creador también era un robot. Desconcertado escuchaba que los humanos ya no existían. Solo había sobrevivido él, el ingeniero, que en algún momento fue diseñado, armado y ensamblado por un dios. Este cuento fue tallereado, me dijeron que le aumentara, pero ya encontré más detalles y ya, coméntenme. No, bueno, me parece muy bien, la idea está muy bien trabajada. Y bueno, yo haría algunos comentarios. Por ejemplo, en el principio pusiste dos mus acá, encontraba. Sí. Luego hay otros detalles, pero pues ya los sí, algunos detalles. Como dices, sobre la marcha los vamos viendo. Sí, hasta que no. ¿Sabes qué te pasa? Que en tu casa lo revisas y Alicia Reyes siempre nos decía, grábenlo y óiganse. Porque ahí es donde encuentran. Y a mí me pasa que lo puedo revisar, lo leo. Y llego al taller y en el momento que. Pero ni siquiera lo he alcanzado a ver en el taller cuando ya lo estoy encontrando ahí. Ay, esto está repetido. Ay, esto no se entiende. Y así pasa. Y hasta que no lo lee uno en público, no te percatas de todos los errores y todas las incongruencias que. Y a veces aquí también pueden ver ustedes la dificultad del escritor para quedarse con una versión final, ¿no? Ahorita nos estaba diciendo Dora que ya lo extendió. Se extendió su texto, creo que era de una cuartilla, ¿verdad? Ahorita ya son 3:30. Ponerle el punto final es difícil. Pero la verdad es que me gustó muchísimo porque siento que esta extensión pues también le dio un mayor dinamismo a la historia. Y entonces creo que se comprendió mejor, porque pudiste extenderte en varios detalles que siento que en la versión anterior se quedaban cortos. Muy bien, felicidades. Gracias. No, pregunta, ¿te inspiraste en lo que es el taller cuando hicimos lo de Asimov y todos esos de ese momento? Porque se parecen mucho a las novelas de ciencia ficción. Exacto, ciencia ficción. Sí, estábamos hablando del tema de ciencia ficción, estábamos leyendo a Asimov, pero me inspiraste tú. ¿Tú qué? Fuiste tú, porque tenemos a Jorge Eduardo, a quien hablamos y le mandamos saludos, y Mónica, que son los más jóvenes, pero hablan de anime, de inteligencia artificial y demás. Yo tuve que ponerme a leer anime porque yo no lo leía. En el otro taller, entonces yo tuve que preguntarle en casa a mi hijo qué pasaba con esto, cuál era la diferencia del anime, del cómic, de la manga, y empecé. Y bueno, déjenme decirles que ahora soy fan, inclusive hasta de las películas. Por cierto, les recomiendo el escudero, el guerrero de los ojos azules. Maravilloso. Sí, creo que así se llama. El samurái de ojos azules. El samurái ya me están echando por ahí con la corrección. Pero cuando ellos estaban hablando de inteligencia artificial, cuando los chicos estaban hablando, pues creo que somos las más jóvenes del taller, ¿verdad? Tú y yo. Las dos somos las más jóvenes. Entonces, pues conozco el concepto, lo he experimentado, el ChatGPT, lo he trabajado, pero sé que hace falta más, todavía no tiene esa total eficacia o eficiencia. Pero me inspiró el hecho de pensar, dije, bueno, ¿y qué pasaría con un robot que hablaban ustedes de eso? Justo de eso, por eso digo que me inspiraste, ¿sí? Justo de eso, que hablaban de robótica, dónde nos iba a llevar la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué pasaría con un robot que no sabe qué es robot? Entonces, y aquí está, y aquí, ahí va, y seguirá perfeccionándose. Pues de hecho en la novela que nos pasaste, creo que se llama Solaris, de Asimov, que llega un momento en que el robot creen que son ellos los que son los grandes y los maravillosos, y los que los construyen es así, no, a ver, yo te construí,
O sea, eres un robot, no caen en cuenta en que son un robot, pero por eso me remonté, porque me acordé mucho de esas novelas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos quieren compartir algo de la ¿Alguien quiere compartir? Yo siento que justamente hay muchas ideas y yo creo, o sea, por ejemplo, la primera parte que yo creo que es cuando, supongo que la primera parte que escribió es hasta donde, digamos, que cae muerto, ¿no? Y justo yo sí sentí esa, digamos, que disonancia ahí y ese seguimiento, ese interludio, digamos, que mientras que las plantas florecen y le vuelve la vida, creo que sí se sintió mucho, pero también creo que parte ciertas ideas, ¿no? Porque al principio me recordó mucho a la película de Blade Runner, la primera, y de cómo estas personas que a pesar de no ser robots, tienen como estos problemas existenciales. Y después siento que ya cambiamos, digamos, a un nivel más macro, cuando una vez que ya está en la ciudad y ya se siente, digamos, en comunión, como que las ideas o las preguntas que se hace el texto cambiaron radicalmente. Y yo siento que a lo mejor y podríamos, bueno, yo no me sentí resuelto en la primera parte de qué es exactamente esta persona, bueno, este ser. Otra cosa que también me encanta mucho, y justo estaban ustedes hablando de esto, es, digamos que, o bueno, así yo lo estoy pensando, como ¿habrá xenofobia en los robots? ¿Y serán xenófobos hacia nosotros? O sea, como sus creadores. Y también eso, pues hay otra pregunta, ¿nosotros somos xenófobos contra Dios? ¿No? Entonces, yo siento que esas ideas a mí me encantaría que a lo mejor y las pudiera explorar de alguna manera, o bueno, de todas formas yo creo que ya el texto está muy completo, pero sí hay ciertas cosas que a mí en particular me gustaría escuchar de su voz. ¿Qué es xenófobo? Xenófobo que, digamos que tiene cierta aversión con otras personas que no se ven como tú, diferentes, sí, entonces sí. Muy buena perspectiva. ¿No? Yo sí, también decirte, yo me sentí envuelto en un cuento, después me fui a la fantasía, cuando pasaste al que vive y camina y está en otro lugar, sí me sentí en una fantasía y creo que teniendo mucha imaginación, la verdad es que nos envolviste, o bueno, me envolviste, y creo que hay mucho más que contar aquí, ¿no? Sí. Y o sea, 3 cuartillas te quedas corta porque realmente puedes hacer un libro y toda una historia que cada uno, bueno, en mi caso yo me fui contando la historia de qué seguía después de, entonces tal vez esto no va a quedar en 3 cuartillas, va a quedar en mucho más, ¿no? Sí, de hecho hay textos que pasan así, hay textos que pueden quedar así cortos como este, o estos textos que puedes encontrar la forma en la cual los puedes ir extendiendo, ya son novelas y ya dices tú, bueno, ya está, hice una saga. O sea, es que así pasa, o sea, no puedes saberlo hasta que no te permites explayar más, ¿no? Entonces, es una forma en la que también uno como escritor se descubre hasta cuando es el límite. A veces también el mismo texto te va hablando, o sea, suena algo medio raro, pero el mismo texto te habla cuando te dice, ya está aquí, o te dice, no, puedes extenderlo más, ¿no? Sí, pero también parte de escuchar a nuestros compañeros. Yo me acuerdo muy bien en esa sesión que la mayoría, si no es que digo todos, a excepción mía, porque yo pensaba que ya lo había terminado, pero la mayoría dijeron, es que está inacabado, puedes hacerlo crecer más, le falta un final, le falta un propósito. Y sí, efectivamente yo me puse a pensar, bueno, si es un androide que tiene características humanas o semi-humanas, mejor dicho, pues tiene que plantearse las mismas preguntas que se hace el ser humano por fuerza, ¿no? Entonces, la misma naturaleza nos hace la pregunta, ¿sí? ¿Por qué está lloviendo más? El calentamiento global, etcétera. Entonces, como entidades que partimos de un ser vivo que es nuestro planeta,
seamos de metal, seamos de carne y hueso conformado por moléculas de elementos químicos, tenemos que sentir lo mismo. A mí me lleva mucho a pensar en una película que les hablaba mucho, muy polémica, que estábamos hablando de ay Dios mío, ganó el Oscar hace 2 años, maestro, por ahí me puedes ayudar, ¿cuál es la de las piedras que ruedan y demás? Todo en todas partes. Todo en todas partes. A mí en lo personal, esa película me encantó, me fascinó, porque pues ¿quién dice? Estamos hablando de los multiversos, entonces ¿quién dice que no existen? Y así nos llevan las ideas para pensar, pero hay que escuchar a nuestros compañeros. Sí, hay veces en que yo he dicho, yo no entiendo nada, ¿sí? Y por ahí escucho, porque no entendí un texto, a lo mejor en ese momento mi anemia no estaba en ese momento para entenderlo, porque todos lo entendían a mis compañeros, pero yo le doy mi comentario y aparte, como dice Emilia del compañero, qué decir, qué hacer con esto que tenemos. Y sí, ahorita que lo voy leyendo, me percaté que le faltaban unas comas, que le sobraba, había cacofonía porque hay palabras repetidas, ¿sí? Entonces, hay que, como dices, hay que grabarlos y leerlos, ¿sí? Alex, ¿qué nos vas a compartir de textos? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo más? ¿Sí? ¿Nos alcanza? Pues les voy a leer la breve reseña que hice de estas novelas. 15 minutos, prometo 10. Y ya 5 de comentarios y más charla. 10 segunditos, por favor. Bueno, hice una pequeña reseña de estas 2 novelas, de estas novelas policíacas, que son de Alicia Reyes Mota. Ella fue poeta, narradora y ensayista mexicana. Nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1940 y falleció en Francia el 22 de octubre de 2019. Realizó su doctorado en letras francesas en la Sorbona y en la Alianza Francesa de París. Destacó en calidad de directora de la Capilla Alfonsina en la Biblioteca de Alfonso Reyes, y ella también recibió la condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia en 1977. Su obra ha sido traducida al francés, inglés y portugués. Tiquis, como también se le conocía, fue nieta del destacado escritor Alfonso Reyes, honró tan ilustre parentesco por su talento, dedicación a las disciplinas culturales y éxito en la práctica de diversos géneros literarios. Cursó sus primeros estudios en el Liceo Franco-Mexicano y en la Universidad Femenina para luego trasladarse a Francia y continuar con su formación académica. Alicia sintió inquietudes científicas y se unió al Instituto Pasteur de París, donde estudió microbiología. Más tarde trabajó en el servicio de la vacuna contra la tuberculosis y en el Instituto Antirrábico de la misma institución. Además, se desempeñó en la docencia por más de 35 años, impartió espléndidamente el seminario de vida y obra de Alfonso Reyes, los talleres que hace rato mencionábamos, de creación literaria, además de cultura y de lengua francesa. Y ella, bueno, nos comentaba que comenzó a escribir aproximadamente desde los 14 años, comenzando a escribir primero sus poemas, después cuentos, al final ensayos. Posteriormente incursionó con un gran brillo en una obra singular, escribió 2 obras policiales, El almacén de Coyoacán y Aniversario número 13. Tiquis destaca por su narrativa ágil y su habilidad para crear atmósferas cargadas de misterio y tensión. Sus obras son un testimonio de la versatilidad creadora. Ahora sí, en El almacén de Coyoacán, que está escrito en 1990, Alicia lo escribió en el centenario de su abuelo. En palabras de Alicia, pensando en algo que solo él y yo sepamos. Además de que él fue, bueno, en este caso Alfonso Reyes, un buen lector de este género. Tiquis nos muestra un lado sensitivo, bien explorado. Sus ojos femeninos han dado vida a un par de detectives sibaritas que tienen la enmienda de solucionar el misterio sobre si fue un asesinato, suicidio o accidente. Su novela se concentra en el pintoresco barrio de Coyoacán, donde detona una historia oscura que se desarrolla en el laboratorio de productos farmacéuticos. Víctor Serrano es investigador privado, periodista y escritor, junto con su asistente Antonio Pérez. Son los encargados de investigar la muerte de un importante funcionario, director de una sucursal de productos médicos, que es encontrado muerto bajo el peso de unas cajas de mercancía. Serrano se muestra escéptico ante la idea de que un director uruguayo, Urrato, haya aparecido en un accidente, por lo menos lo que nos lleva a transitar por los tortuosos caminos y vicios del asesinado, que van revelando sus gustos crueles y sádicos. Para CTF,
un investigador, la característica principal es que actúa con celeridad y un gran sentido de la deducción. A medida que Serrano avanza en entrevistar a los sospechosos, se desprenden motivos de cada uno de querer matar a Urratia, a forma de venganza por las humillaciones y sufrimientos que había impuesto de manera arbitraria a su esposa Mercedes y empleados. Mientras Serrano intenta llegar a una conclusión, después de reflexionar los posibles culpables, recibe una nota confesional. Es una narración tejida en 10 capítulos que gira en torno a un suceso criminal del que se desprenden los secretos que va generando suspenso sobre la perpetración del asesinato. Con una prosa muy límpida que revitaliza a la nueva narrativa, según nos dice Adolfo Caicedo en su contraportada, hecha para la edición, para quien el autor es una presencia luminosa con gran notoriedad en el ámbito de las letras policíacas. Para Jorge Luis Borges era el género clásico de nuestro tiempo, y aunque para aquella fecha la literatura mexicana no era muy cuantiosa, Alicia supo atreverse a publicar su ópera prima, El almacén de Coyoacán. Suscitó algunas reseñas en la prensa nacional. Mencionamos la de Enrique Franco Calvo, para que la escritora provocó este juego con agilidad y sólidos argumentos en sus personajes que nos convence del crimen primero y de que es necesario descubrir al asesino después, lo que parece un crimen deseado por todos y cometido por nadie. Otro comentario lo hace Eduardo Luis Fecker, quien destaca muchas cualidades, entre ellas la claridad, la intriga y la secuencia, sobre todo la sensación de que no se puede dejar. Además, le agrada la idea de que le parece interesantísimo el escenario de Coyoacán, donde dice que Hernán Cortés mató a su mujer, doña Catalina Juárez, la marcaída. Para muchos, son de elogiar las virtudes analíticas y de observación del investigador Serrano a lo largo de la lectura. Conocemos a doña Lucrecia, que es la dueña de la tienda de antigüedades de la planta baja del piso, donde baja Serrano, con quien a veces cena o platica junto con Pérez, su asistente. Después de todo, Serrano es un gourmet. Para Alejandro González Acosta, las acciones de la novela están encadenadas con amplias caracterizaciones de sus personajes y reconstrucciones de ambiente con grandes giros que aportan un color especial. Sin duda, Alicia es una mujer de palabra que en este caso la empleó para la crítica social y aprovecha lo que sucede en la casa del director para denunciar la corrupción. Igualmente exhibe la falta de profesionalismo de Núñez y de la policía. Caicedo, en un artículo para la segunda edición de Scripta, Ediciones a la Carta, destaca dos alusiones a la teoría literaria. Uno, cuando Serrano y Pérez analizan a los sospechosos, que es fábula y coherencia en la acción, según Aristóteles. Y dos, en su caminata por la colonia Hipódromo Condesa. Serrano va pensando que la vida es ante todo un cuento, por lo tanto, supone la existencia de un narrador. En el aniversario número 13, los detectives Serrano y Pérez son los mismos que en El almacén de Coyoacán, verdaderos modelos que tienen un estilo parecido a Sherlock o Ripley, porque Alicia nos cuenta justo algo de las personas que le gustan. 13 capítulos de narrativa ágil y de destreza en el lenguaje, donde pone al descubierto la hipocresía que encierra el misterio de la muerte de Carlos Enrique Cázares, un magnate de un gran consorcio, al que los investigadores Serrano y Pérez tendrán que resolver. Pavel Granados escribió un artículo en el que menciona que el asesino intelectual es nada menos que Alicia Reyes. Probablemente fue ella la asesina, quien lo planeó desde su escritorio, rodeada por manuscritos, cuadros, fotos, dibujos en la biblioteca de la Capilla Alfonsina, donde ella leía incesantemente. Granados se sorprende de la misma manera que al leer Don Quijote. De repente entramos sin previo aviso a un mundo bucólico, ficticio, entramos en un mundo en el que los personajes son insólitos. Hay dos detectives que comentan el último libro de Fernando Curiel, otro gran escritor. Hay una damilla ilustrada que pertenece a la clase empresarial, un hombre de negocios que cita a García Lorca, que no es de la película de Antonio Banderas. En el 2005, en la Capilla Alfonsina se presentó una nueva edición de ambos libros, estuvo a cargo de Ediciones a la Carta, con una reimpresión de ambas. En el Presidium estuvieron presentándola Marta Olaiz, Homero Wilmer, César Callejas, la representante de la casa editorial Berta Alavés, la autora, y Fernando Curiel, quien declaró que estas novelas revelan el talento, la inteligencia y la gracia de esta hermosa señora. Para Marta Olaiz, las voces se envuelven en una lectura inteligente, sagaz, divertida, misteriosa y más que nada de tal elegancia y profundidad que hay que entregarse a gozo de la evolución mental. En la contraportada, Benedicto Callejas escribió: Alicia le devuelve la fe al lector. No diré que la dignidad y la altura, que afortunadamente no se han perdido, entre tanto efectismo y tanto recurso fantasioso,
pero sí la fe en la posibilidad de que una historia bien tramada, bien contada y mejor escrita lo lleve a uno al encuentro con el lado oculto de nosotros mismos, para demostrar, como cita Alicia, que algunos llaman firmeza, ser en el vicio constantes. Para José Antonio Serrano, entre los telones que describe, nos lleva a conocer la vida maravillosa de toda una familia de clase alta, justo en el momento en que se celebra su aniversario de bodas. Nos lleva a conocer a los diferentes personajes en sus virtudes, sueños, problemas, vicios, desviaciones. Con ello se revelará que no todo lo que brilla es oro. Por otro lado, es importante señalar el papel protagónico de la Ciudad de México, que va acompañando hasta su inesperado final de manera omnisciente. Tiquis sentía una profunda admiración por Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, talentosos escritores. Así lo revela en una entrevista, para quien ambos escritores son de sus favoritos, así como algunos otros clásicos de los que se nutrió en la biblioteca de su abuelo, entre los que mencionamos a Edgar Allan Poe, que ya también han sido mencionados, a Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Vidocq, Chesterton, Ellery Queen, Bustos Domecq, Alfred Hitchcock, George Simenon y muchos, muchos más. Compartió la vena creadora de la pléyada de escritoras como Agatha Christie, Patricia Highsmith, María Elvira Bermúdez, Anne Perry, P.D. James o Clarice Lispector, que supieron construir minuciosas historias con un toque de maestría que combina intriga y profundidad cultural. Alicia participó en el encuentro de los escritores y el cine mexicano con la conferencia Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, donde se exhibió la película La banda del automóvil gris, en el auditorio José Vasconcelos en el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. En la segunda edición del Almacén de Coyoacán tiene una carta de la señora Shelley Gosland del Departamento de Lenguas de Manchester, de la Universidad de Manchester en Inglaterra, en que se dirige a la doctora Reyes para decirle que leyó con gran interés su novela criminal y que le gustaría conseguir el aniversario número 13. Hasta aquí, muchas gracias. Una lectura rápida. Sí, rápida. Déjenme decirles que, incluyendo a nuestro coordinador que presenta sus textos, también se los talleríamos, así es que vamos a dar comentarios ahorita. A ver, ¿qué nos tienes que decir, Enrique? No, lo he hecho tan rápido que no me percaté de si tiene, pero yo creo que está bien. Aparte, pues es básicamente la historia de los libros y ya lo habíamos tallereado. Ya lo habíamos tallereado. Sí, ya lo habíamos tallereado. Yo una sugerencia nada más. Yo pondría los comentarios de Pavel y de ¿Perdón? Sí, exacto, los incluiría más abajo, exacto, para que no interrumpamos el análisis de la lectura. Ese sería mi comentario, porque ya lo talleríamos este texto también, pero yo le cambiaría todavía el orden de los párrafos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario a este texto? Raudo, veloz. Le ponemos 10 al maestro. No quedó de otra. Todos participamos en el taller, todos escribimos, todos nos exponemos al análisis literario, vulgo llamado crítica. Eso suena muy feo. Mejor análisis literario, duele mucho. Pero bueno, si no, Mónica, ¿quieres agregar algo? ¿No? Pues súmense a nuestro taller de creación literaria en la Capilla Alfonsina, la Ciudad de México. Ah, perdón. Sí, una pregunta rápida. Permíteme, déjame llevarte el micrófono. Gracias. ¿El taller entonces es en la Ciudad de México? Sí. ¿No hay alguna actividad acá en Metepec? Por ahora no. Lo que hemos tratado de hacer es un taller especie híbrido, pero todavía no nos hemos coordinado bien entre hacerlo de manera virtual y presencial. Okay. Pero bueno, ya te iremos avisando detalles por sí, porque aún Sí. solo estamos presencial. Los sábados sí tenemos otro taller. Sí, porque podrías hacemos invitar muchos a- talleres, no, pero- que es virtual. Allá en la capilla En Capilla, perdón, Alex, te pregunto. Hipódromo Condesa, creo que Sí. Sí, la Capilla Alfonsina está en la colonia Está Hipódromo la Condesa. Universidad La Salle, si la conocen, Sí, claro. muy cerca de la Universidad La Salle, Ok. como referencia, ¿no? Y está el Fondo de Cultura Económico de la Rosario Castellano. Ok. Muy bien. Ahí estamos entre La Salle y Rosario Castellano. Sí, Sofía les preguntó porque nosotros vivimos actualmente aquí. Estábamos en la Ciudad de México, pero tenemos ya 3 años y medio viviendo aquí y a Sofía le gusta mucho esta parte, ¿no? Entonces Claro. es como un poco complicado llevarla en la Claro. semana, pero en algún momento puede ir como
Claro, sí, puedes ir cuando tú puedas. Cuando puedan. Pero quiero recibirla siempre. Son los miércoles de 11 a 1:30. A veces nos seguimos hasta las 3:30, dependiendo de los materiales que llevemos, los textos. Los sábados. Los sábados es en otro taller. Sí. Lo que ocurre es que hay compañeros, bueno, talleristas que ya nos llevan mucho tiempo de ventaja y que han emergido, que han salido del taller de creación literaria de la Capilla Alfonsina y que ya inclusive tienen sus propios caminos literarios y su propia docencia literaria, como es el caso de Fernando Corona, de Federico Corral Vallejo, que acaba de estar con nosotros, de Pavel, de Gonzalo Curiel, de la propia Mar Beltrán, que también han salido y que tienen diferentes talleres. En este caso hablábamos del sábado porque uno de nuestros compañeros, que ahora también coordina y lleva el taller, es Fernando Corona, es en sábado, si lo hace virtual. Pero bueno, ¿por qué no nos escriben en el enlace de la Fundación Sindara para que les demos los datos de las posibles opciones que hay? Pero mientras, tertuleando en el fondo en la Capilla Alfonsina, los miércoles de 11 a 2, 1:30, 2 más o menos, porque pueden, algún miércoles que estén en vacaciones. Una vuelta, conoces en la capilla, que es un museo. Llevas el texto, llevas tu texto y lo tallereamos con mucho gusto. Y además, pues hay que sacarlo también virtual, buena propuesta. Aunque da pauta porque pues a mí me encantaría, porque cuando no puedo ir, pues ya me conecto, esa es la verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y bueno, también tenemos otra modalidad, que es que a veces los compañeros tampoco pueden ir y nos envían sus textos, ¿no? Oh, cierto. Tampoco puedes ir, también nos lo puedes enviar y ya te lo regresamos pues ya con algunas anotaciones o algo así. Sí, Algunos gracias. comentarios. ¿Okay? Gracias, pues creo que llegó el momento de los reconocimientos, ¿sí? Yo creo que nos ponemos de pie para darle solemnidad y demás al evento. Primero que nada vamos a presentar el reconocimiento. Dice: Metepec, cercanía, eficiencia y honradez, otorga el presente reconocimiento al Taller de Creación Literaria Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina Imbal por su destacada participación en los eventos literarios de la librería del Fondo de Cultura Económica. Firma Carolina Garduño Peña, directora de Cultura, Cercanía, Eficiencia y Honradez, septiembre 2024. Este es por parte de la librería con el área de cultura aquí de Toluca. Y tenemos también se otorga el presente reconocimiento a Alejandro Mejía, nuestro coordinador, por su destacada participación en los eventos literarios de la librería del Fondo de Cultura Económica, firmado por Carolina Garduño Peña, directora de Cultura, Cercanía, Eficiencia y Honradez. ¿Sí? Y la Fundación Sindara, al mismo tiempo, conjuntamente con la librería del Fondo Isidro Favela, otorga el siguiente reconocimiento al Taller de Creación Literaria Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina Imbal por su valiosa participación en la jornada cultural Librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Favela Fundación Sindara 2024, con la presentación de la tertulia en el fondo del Taller de Creación Literaria Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina Imbal, Metepec, Estado de México, a 20 de septiembre del 2024, firmado por Víctor Sánchez Rueda, presidente de la Fundación Sindara, aquí presente, y de quien entrego a su nombre. ¿Sí? Y por último, se otorga el siguiente reconocimiento a Alejandro Mejía por su valiosa participación en la jornada cultural Librería del Fondo de Cultura Isidro Favela, Fundación Sindara 2024, con la presentación de la tertulia en el fondo del Taller de Creación Literaria Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina, Metepec, Estado de México, 20 de septiembre 2024, Víctor Sánchez Rueda, presidente de la Fundación Sindara. Muchas gracias. ¿Sí? Y pues a nombre de la librería del Fondo Isidro Favela y de la Fundación Sindara, ya vemos al licenciado Vidal Guerrero, director de la librería, muchas gracias. Entregamos el cierre, hacemos el cierre, mejor dicho, de este evento
invitándolos y espero que les haya parecido magnífico nuestra actividad de Tertuleando en el Fondo. ¿Sí? Nos despedimos y muchísimas gracias. Vamos por terminar el evento. Gracias. Gracias.